Amada Iglesia, buen día. Es un gozo volver a estar juntos, congregándonos, adorando al Señor en esta mañana. Nos gozamos por la comunión y nos gozamos por la iglesia, la hermosa iglesia de Cristo, en donde podemos adorar al Señor y también fortalecernos mutuamente. Estamos desarrollando una serie que es sobre vida cristiana y hemos podido ver aspectos de los llamados de Dios en relación a nuestra vida cristiana. Hemos visto el mandato de amar, hemos visto el mandato de perdonar, y todo esto aporta justamente a la práctica piadosa en nuestra vida cristiana. Pero en esta mañana quisiera llevarte de la mano a un recorrido bíblico que nos muestra el llamado a evangelizar. Y quisiera que puedas abrir tu Biblia en esta mañana en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, el versículo 16 al 19. Y el sermón se titula El llamado a evangelizar a los perdidos. Es un sermón que contiene 5 puntos: el llamado de evangelizar en Génesis, el Dios que busca; el llamado a evangelizar en los evangelios, el Salvador que rescata; el punto 3, el llamado a evangelizar en los hechos, el Espíritu que capacita; el punto número 4, el llamado a evangelizar en las cartas, los embajadores que proclaman; el punto número 5, el llamado a evangelizar en Apocalipsis, el triunfo final de los redimidos. La palabra del Señor nos dice así en Ezequiel capítulo 3, el versículo 16 al 19. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá. Por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana entonces hablamos sobre el llamado a evangelizar a los perdidos. Y nuestro texto base es justamente el llamado del Señor al profeta Ezequiel para que él evangelice a los perdidos. Y él tenía que hablarle al pueblo. En el pueblo había un remanente fiel, eran justos, pero también había gente impía que no tenía fe en el Señor, que verdaderamente vivía en sus delitos y pecados y en una vida de dureza de corazón y de falta de fe. Este es un texto que está tomado de un párrafo en donde el Señor le aconseja a Ezequiel cómo tratar ambos casos. Yo solamente he planteado
el texto que se refiere a la predicación de los perdidos. Pero el Señor también le dice que Él le debe hablar a los justos que están en pecado y que Él iba a librar su responsabilidad cuando le habla al pueblo y le predica la verdad. No obstante, esta parte, los versículos 16 al 19, se refieren al llamado de Dios a Ezequiel como profeta para que él predique el evangelio en medio del pueblo. Y le está diciendo que si él verdaderamente amonesta y confronta a los impíos que son advertidos por Dios de que van a morir en sus delitos y pecados, por más de que los impíos no se conviertan, la obediencia evangelística de él libra su alma. Y es algo tremendo lo que el Señor le está diciendo a él, porque siendo un profeta escogido por parte de Dios, el Señor le está advirtiendo a Ezequiel que si el mandato que él le da es de confrontar y de predicar a los perdidos, él va a tener un serio problema con el mismo Dios que lo manda si él no lo hace. Muchos son los motivos por los cuales los creyentes no predican. Pero déjame compartirte una historia ilustrativa con respecto a esto. Imagínate un hombre que se llama Mateo, que vive en una gran ciudad. Mateo amaba profundamente a su comunidad, pero le aterraba la idea de hablar de la fe. Sentía que no tenía estudios teológicos que sean suficientes para esa demanda. Él temía que las palabras que iba a usar no fueran las correctas. Él sabía que nunca tenía palabras apropiadas en su boca. Y una mañana, mientras caminaba hacia su trabajo, vio algo inusual que le llamó la atención. En una grieta oscura y profunda del pavimento de cemento, justo en medio del ajetreo y el ruido de la ciudad, había logrado brotar una pequeña flor amarilla. Estaba rodeada de asfalto, de basura y de pisadas. Mateo se detuvo, pensó en esa flor. Nadie había ido a ese rincón específico a plantar una semilla con una ceremonia especial. Simplemente una semilla cayó ahí. Resistió el entorno hostil y al recibir un poco de luz solar que se filtraba entre los altos edificios, encontró la fuerza para nacer. En ese momento, Mateo comprendió algo que cambió su vida. Mateo no era responsable de crear la luz ni de hacer que la flor creciera. Su única tarea era ser el viento que, sin hacer ruido, dejaba caer la semilla. Una semilla de esperanza a su paso, confiando en que el Creador haría el resto. Dejó de preocuparse por tener el discurso perfecto y empezó a compartir su fe de manera sencilla, ofreciendo ayuda a un vecino agobiado, arrimándose a escuchar y a presentar el evangelio a un compañero de trabajo que sufría por su pecado en silencio. Simplemente contaba a otros la paz que él mismo había encontrado. Entendió que evangelizar no es debatir teología. Evangelizar es ser un canal para que la luz y el amor de Dios lleguen a las grietas de la vida de otras personas. Mis amados, desde el primer libro de la Biblia hasta el último,
Las Escrituras revelan un hilo conductor que no se interrumpe. Arranca en Génesis y termina en Apocalipsis. Y este hilo conductor que menciona la palabra es el corazón misionero de Dios. Un Dios que busca salvar a su pueblo escogido. El llamado a evangelizar no es un invento del Nuevo Testamento. No es tampoco una simple sugerencia. Es el propósito eterno del Creador para su pueblo en todas las épocas. Y cuando recorremos la Escritura podemos encontrar, en primer lugar, y este es el primer punto del sermón, el llamado a la evangelización en el Antiguo Testamento, que tiene un enfoque, un resumen. Todo el Antiguo Testamento muestra al Dios que busca. Desde la caída en el Edén, Dios mismo toma la iniciativa para buscar al perdido. La evangelización es, en esencia, la búsqueda que Dios hace de sus escogidos perdidos en el pecado de Adán. Este propósito es revelado en las primeras páginas de la Escritura, en el escenario del Edén. Tras la desobediencia del primer matrimonio, Dios no destruye a las criaturas, sino que profetiza la venida de un Mesías, quien derrotaría a la serpiente que los ha desviado. Es por eso que en Génesis 3:15 la palabra nos dice claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces encontramos el primer anuncio del Evangelio. Dios es el primer misionero que busca al pueblo perdido en el pecado de Adán y lo hace predicando la llegada del Mesías, el Redentor. Esto es llamado en la Biblia el protoevangelio. Dios anuncia que el Redentor pagaría un precio para rescatar a los escogidos que han caído en el pecado de Adán. No obstante, en el Antiguo Pacto no solamente encontramos la mención en Génesis de lo que es la búsqueda de Dios, sino también que el corazón misionero de Dios apunta a llegar con el Evangelio a todos los escogidos del Padre dispersos en todas las naciones y pueblos de la tierra. Y es por eso que Él replica su corazón evangelístico y misionero en el llamado a Abraham. El llamado a Abraham es una réplica justamente de este corazón de búsqueda. Él dice a Abraham en Génesis 12:3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Dios eterno está mostrando su enfoque evangelístico, el fin que Él tiene de redimir a los perdidos y de llamar de todo pueblo, nación y lengua a la iglesia, a la esposa del Hijo, a la novia, a la que se casará con Él en casamiento eterno. Entonces, el corazón misionero de Dios y su visión netamente evangelística es mostrada en la palabra desde que el hombre cae en esta ternura divina de no destruirlo, sino de anunciarle una redención que comienza y que crece en proceso. Y posterior, cuando llama a Abraham, deja en claro que su propósito es evangelizar y redimir a toda la iglesia dispersa en todas las naciones. El pacto abrahámico entonces hace evidente el corazón de Dios. Él tiene una misión, es redimir a los perdidos dispersos por el mundo. Este mensaje de salvación siempre tuvo un alcance universal,
porque los escogidos del Padre están dispersos en el mundo. Él quiere alcanzar a los perdidos en toda la faz de la tierra. Y es por eso que nosotros somos llamados y somos guiados por la palabra a esta necesidad de evangelizar. Posteriormente, luego de que el pueblo es fundado y asentado en Abraham, el padre de la fe, el llamado a la evangelización se puede ver en la época profética. La proclamación profética es un llamado al arrepentimiento por parte de los profetas para que los impíos se conviertan a Dios, los rebeldes abandonen su mal camino. Los profetas tenían la tarea de llamar al arrepentimiento, tenían la tarea de anunciar la llegada del Salvador que fue proclamada en Génesis capítulo 3 por la boca del mismo Dios. En Isaías capítulo 6 y versículo 8 nos dice la palabra que el llamado debe tener una respuesta que es voluntaria. El profeta dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Frente a la realidad de la perdición y frente a la realidad del corazón misionero de Dios, es que los hijos de Dios somos llamados a cumplir con la misión que un día Él empezó. El profeta Isaías nos da el ejemplo que la respuesta al llamado misionero de Dios para buscar a los perdidos es decir, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Isaías muestra el compromiso que él tiene frente al llamado de Dios para evangelizar a los escogidos del Padre que están dispersos en toda la tierra. Somos llamados, mis amados, a testificar de Jesús en un mundo perdido. Y la respuesta a este llamado debe ser voluntaria. Señor, heme aquí. En esta mañana el Señor nos llama a analizar nuestro corazón para que entendamos cuál es nuestro verdadero compromiso con la tarea de evangelización que es propia del reino. ¿Te has preguntado en algún momento por qué tú te congregas y cuál es el motivo por el cual tiene la iglesia presente aún en la tierra? No hay otro motivo que no sea evangelizar a los perdidos. La evangelización de los perdidos es el motivo que está por sobre todo otro motivo por el cual podemos congregarnos y ser iglesia en el mundo actual. Es hermoso juntarnos a adorar, es hermoso, nutritivo y edificante la comunión, es hermoso juntarnos a estudiar, pero si tú le quitas a la iglesia en el mundo hoy el encargo misionero de buscar a los perdidos, no hay un sentido de que la iglesia sea iglesia. En esta mañana entonces el Señor nos lleva de la mano a un reconocimiento interior. ¿Estamos llenos de Dios? Si estamos llenos de Dios, debemos estar llenos de un corazón misionero. Dios busca al hombre caído. Si estamos llenos del corazón de Dios, estamos llenos de la fe de Abraham. Es la fe que abarca a todo pueblo, nación y lengua. Y tú puedes decir en esta mañana, pero ¿cómo se hace evidente que en mí hay un vínculo santo con el corazón misionero de Dios? Solamente pregúntate, ¿cuántos de tu barrio saben que sos creyente? ¿Cuántos de la ciudad donde vives te pueden identificar como hijo de Dios? ¿Cuántos en tu familia
son impactados por el testimonio de tu fidelidad? ¿Cuántos compañeros de estudio, de trabajo llegaron al Evangelio por tu labor? Las respuestas a estas preguntas dejan ver cuál es el vínculo que tenemos con el corazón misionero de Dios. Si juntarnos los domingos es simplemente para poder seguir manteniendo el estándar de una iglesia visible y viva, sin una visión de rescatar a los que se pierden, no tenemos el enfoque claro y el corazón misionero de Dios no es el nuestro. Punto número 2 del sermón, el llamado a evangelizar en los evangelios. Así como en el Antiguo Testamento la palabra nos muestra al Dios que busca, los evangelios nos muestran al Redentor que rescata. Ese plan de redención se hace evidente en la encarnación del Verbo, porque todo el Antiguo Testamento está empapado del corazón misionero de Dios que grita a los perdidos que llegará el Redentor y que Él pagará la deuda del pecado que la iglesia no puede pagar en la cruz de Jesús. Pero cuando llega Cristo se materializa el llamado de Dios en la encarnación del Verbo y la obra se hace efectiva y real. Eso se hace evidente en el ministerio de Jesús, su misión terrenal, que estuvo totalmente enfocada en la evangelización. En San Lucas capítulo 19 y el versículo 10, la palabra nos dice, porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y voy a hacer un alto en la explicación de este texto. Es un texto que se usa apuntando al aspecto general de la evangelización. Y en realidad tiene un aspecto puntual. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a pesar de que Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento, pero la tarea de Cristo es venir a buscar y a salvar a la iglesia. Y eso lo determina la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, Él dio su vida por la iglesia. San Mateo capítulo 1 que dice que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque en el plan y decreto salvador de Dios, Él tiene una posesión en la eternidad suya. Son los que Él antes conoció, y a esos que Él preconoció también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que Él predestinó, a estos también Él llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿cómo conectamos la interpretación de que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Si Cristo vino con una tarea específica de búsqueda y de salvación de perdidos, esos perdidos terminan en la gloria. Y si tú lo conectas con Romanos, esos perdidos tienen que ser los que Él preconoció. Claro, porque esa es la propiedad que Él tuvo, pero que se perdió en el pecado de Adán. Y si lo conectas con Hebreos capítulo 2, versículo 14, la palabra nos dice, así que por cuanto los hijos, la propiedad del Padre, en el decreto de salvación que se materializa en Él, en una elección, esa propiedad del Padre, esos son los hijos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el participar de carne y sangre es entrar por nacimiento en un mundo que como consecuencia hereda la caída, la muerte de Adán. Y Hebreos dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la palabra nos dice claramente, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mis amados,
En Cristo Jesús se hace evidente el corazón misionero de Dios, pero materializado en el acto de la redención. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el pecado de Adán. Es la iglesia misma. Esta es la misión de Cristo: rescatar a los escogidos que se han perdido en la caída de Adán y que están apartados de la gracia de Dios. No obstante, cuando vemos la evangelización en los evangelios, el Señor no solamente que se muestra como el ejemplo, Él es el Redentor, Él es la materialización personalizada del Hijo de la mujer prometido en el Edén. Pero Él copia el corazón misionero del Padre en el llamado a Abraham, y Él predica el efecto de la multiplicación. Entonces, Él dice en San Mateo capítulo 4, versículo 19, venid en pos de mí, y yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. El aspecto misionero del corazón del Padre se encuentra en el Hijo, que es la materialización, la personificación de la promesa hecha en el Edén. Y el enfoque de Cristo es justamente enviar a otros a que evangelicen a los perdidos, porque Él quiere justamente satisfacer el corazón del Padre, el propósito del Padre, y levantar de la tierra caída a su propia novia. San Mateo 4:19 nos dice esto: vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y es por eso que en ese deseo de llegar a toda la iglesia esparcida por el mundo, es que Él deja en claro la gran comisión antes de ascender a la gloria. Él, antes de ascender a los cielos, en San Mateo capítulo 28 y el versículo 19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es algo tremendo cómo el corazón misionero de Dios, presente en el llamado a Abraham, se replica en la personificación de la promesa, que es Cristo, cuando Él dice: vayan a las naciones, siendo que el Padre le dijo a Abraham: voy a bendecir en ti a todas las naciones de la tierra. Es por eso que es muy doloroso cuando una iglesia no tiene ningún interés en la obra misionera. Es más, se opone a la obra misionera. Hay muchas iglesias que se oponen a la obra misionera porque no entienden el corazón de Dios. En la gran comisión el Señor muestra que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Pero mi hermano, si no tenés el compromiso de salir a cruzar la calle para que el vecino se entere que Cristo es Señor, tampoco tendrás el interés de pisar el estribo de un avión para irte a otro lado a decirle a alguien que Cristo es el Señor. Es por eso que el Señor le habla a los suyos de el orden de la expansión. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, círculos concéntricos geográficos que van abarcando toda la tierra. Jerusalén, el sitio geográfico más cercano; Judea, lo que rodea lo más cercano; Samaria, lo que está más lejos de lo que rodea lo más cercano; y por último, a toda la tierra. Y tú puedes decir: pero ¿y cómo puedo yo replicar el corazón misionero de Dios, el que mostró Cristo, bajo el mandato de Cristo? Arrancá primero por vos. Arrancá por el análisis profundo de lo que hay en tu corazón. La primera pregunta que te tenés que responder es: ¿te interesa la salvación de un perdido? ¿Sí o no? Arrancá por ahí. No, a mí me interesa ser Iglesia Bautista Reformada Corandeo, venir los domingos, sentarnos, quedarnos a comer, pasar la bomba porque es una iglesia preciosa, y de ahí
predicará el pastor. Es más, los dos pastores y algunos más salen, listo, tarea de ellos. A mí Dios no me llamó a eso. Ese es el peor pecado. Decir que Dios no nos llama a evangelizar a los perdidos es cerrar la Biblia y no entender nada de ella. Arrancá por la primer pregunta. ¿Qué vínculo tenés vos con el que va a pasar su vida perdido y en una eternidad de perdición? Ah, pero son los escogidos del Padre, sí, pero Pablo todo lo que padece, lo padece por amor a los escogidos. ¿Y saben lo que hace Pablo padeciendo por amor a los escogidos? Ir a buscarlos, subirse en un barco, estar en peligro de muerte, agarrar con una marca los días de la oscuridad en las tinieblas del mar embravecido para ver si conservaban la esperanza de no perder la vida. Evangelizar a los perdidos es lo que hizo Pablo. Y él decía que lo que él padecía era por amor a los escogidos. ¿A quién buscaba Pablo? Al escogido que tenía que creer. ¿A través de qué? Del padecimiento de evangelizarlos. ¿Cómo? Saliendo a hacer misión. ¿Qué es lo que padecía? Peligro de muerte, hambre, espada, persecución, chusmerío en contra. ¿Querés que sigamos armando la lista? Sin embargo, él dice, yo amo a los escogidos del Padre. Eso es estar empapados del corazón misionero de Dios. La segunda pregunta que te debes hacer es la siguiente. ¿Qué estoy haciendo yo para aportar a la evangelización de la iglesia? Puede que haya varias respuestas. Hermano, yo no sé mucho hablar porque soy muy nuevo. Mira, lo más hermoso cuando la iglesia se propone a salir a evangelizar es la compañía de los hermanos. No hace falta los Charles Spurgeon en una plaza hablando. Hace falta un hermano simple, una hermana simple que en cambio de agarrar su vehículo e irse, porque es más cómodo estar en la casa y pasarla mejor, esté presente orando mientras uno pelea con alguien que le refuta la fe. Eso es lo que hace falta. No hace falta ser Spurgeon, hace falta estar en la fila de la batalla. El Señor nos llama a que repliquemos su corazón misionero. Él llamó a Adán. Él le anticipó la llegada del Redentor. Cuando el Redentor estuvo presente, Él nos llamó a evangelizar hasta los últimos confines de la tierra. Sin embargo, cuando avanzamos en la palabra, encontramos la respuesta apostólica, la misma respuesta que tuvo Isaías: heme aquí, Señor, yo voy a ir. ¿Qué es la respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros? Yo quiero ir, yo voy a ir. En el libro de los Hechos se deja ver la respuesta voluntaria de los apóstoles de Cristo que hacen la obra. Y el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva ejecutando el mandato de Cristo presente en Mateo capítulo 28. Y el libro de los Hechos muestra cómo la evangelización se hace realidad mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, el llamado a la evangelización en Génesis es el Dios que busca. El llamado a la evangelización en los evangelios es el Redentor que salva. El llamado a la evangelización en el libro de los Hechos es el Espíritu que capacita. Así es como avanza la evangelización para que el pueblo de Dios haga la obra. Juan Calvino decía
El poder del Evangelio debe penetrar los afectos más íntimos del corazón, hundirse en el alma e inspirar al hombre. El Espíritu Santo nos ha dado poder para testificar. No podemos evangelizar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos evangelizar bajo la guía y el poder del Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Todo el mundo quiere hablar en lenguas, pero no a todo el mundo le interesa ser testigo. Y lo que la palabra dice es que cuando el Espíritu llega, capacita al creyente no para hablar en lenguas. Eso fue circunstancial. Fue una manera gráfica en la que Dios le dijo al mundo que en todas las lenguas se conocerá el mensaje de la redención. La lengua no fue por otra cosa más que lo que sucede en el mismo acontecimiento, y es que las personas presentes de todo idioma pudieron escuchar las maravillas de Dios. La forma gráfica de representar ese acontecimiento en donde Dios está empoderando al pueblo para que presente al Redentor que ha venido, el que fue previamente anunciado en todo el antiguo pacto, es ahora graficado en estas lenguas que están apuntando a que se hablará la verdad de Dios en todo idioma. Es por eso que dice Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Evidentemente ahí hay muchas lenguas, y por eso es lo que ocurre en el día de Pentecostés. Entonces, el llamado, mi amado hermano, en el libro de los Hechos es evidenciado por el poder que el Espíritu Santo da para que el mensaje verdaderamente sea hablado a gente de toda nación y de toda lengua. La iglesia tiene que tener como propósito principal alcanzar la zona, pero no debe tener el límite de la visión en quedarse con la zona. La iglesia debe entender que debe abarcar más allá de la zona. La iglesia debe entender que su corazón misionero debe apuntar hacia el fin de la tierra. Y la pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué estás haciendo por esto? Yo no tengo recursos, hermanos, pero tenés ojos y tenés rodillas. Ponete a orar. El empresario pondrá plata. Dios se lo va a indicar. Vos podés orar. No hace falta ser un potentado para el domingo a las 5 cruzarse un parque a una plaza y entregar un folleto. Tampoco hace falta saber mucho de teología. Entregalo. El folleto ya tiene la teología impresa. Invita a que alguien lea. Nada más. Creo que todo el mundo sabe decir: oiga, buenas tardes, lea esto, Dios te bendiga. Ya está. ¿Hay poder para hacerlo? Sí. El libro de los Hechos nos dice, justamente ese es el enfoque evangelístico de Hechos. Es que el mundo es impactado, todo pueblo, nación y lengua, con un mensaje respaldado por el poder de Dios Espíritu Santo, que llega de manera permanente, o que se manifiesta ahora de manera permanente en los que son de Cristo predicando, y sella en los que creen a esa evangelización. Cuando la iglesia no se compenetra con esto, es porque verdaderamente no está empapada del corazón misionero de Dios. Y esto hace que la evangelización sea para la iglesia una tarea de segunda importancia o de tercera importancia, cuando en realidad
La Biblia recorre con la evangelización de tapa a tapa la meta de Dios. Es levantar la novia del Hijo. Esos son los escogidos que se perdieron en el pecado de Adán y que necesitan ser confrontados, evangelizados. Debemos ir a buscarlos como Dios buscó a Adán en el Edén. Debemos presentarles al Redentor que ha pagado la deuda del precio de la iglesia en la cruz. Debemos ir con poder como lo hicieron los apóstoles y que está claro en el libro de los Hechos. No solamente en el libro de los Hechos se habla de este poder que el Espíritu nos ha dado para presentar el Evangelio, sino que nos habla de la constancia y del alcance. La iglesia primitiva no se limitaba a 4 paredes en un templo. Predicamos acá. Tenés que traer a alguien porque si no, no hay predicación. Podemos salir. Es bueno traer gente acá. No lo dejes de hacer. Pero la palabra habla de ir. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. El poder del Espíritu Santo los llevaba a una constancia en la tarea y en la labor. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y tú puedes decir: ¿puedo hacerlo de otra manera? Solo espera al último punto del sermón, porque ahí voy a dar 10 ejemplos prácticos de evangelización. Mis amados, la evangelización en el creyente no debe ser la tarea programada que se hace en un cierto día, año y mes. Es allí donde ocurren las frustraciones, porque si hay alguna cuestión que cambia el plan del día, ya no hay evangelismo para hablar. La evangelización es un estilo de vida. Es un estilo de vida que abarca los lugares públicos como la intimidad en los hogares. Evangeliza el que le muestra una vida diferente a un vecino. ¿Pero por qué? Porque vive en piedad. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Evangeliza el que habla del Señor a una persona cercana, al que se cruza. Evangeliza el que le presenta el Evangelio a un compañero de trabajo, de estudio. La evangelización es un estilo de vida. Entonces, cuando la evangelización es un estilo de vida, no hace falta tanta programación para evangelizar. La persona evangeliza, lo lleva adherido. ¿Sabe por qué? Porque está lleno del corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón misionero. ¿Y qué hacer en esta mañana? Señor, la verdad a mí no me importa si se pierde o no se pierde mi primo, mi tía, mi abuela, mi hermana, mi madre, mi padre. Bueno, si hay este desinterés, pedí perdón. El Señor nos llama en esta mañana a entender que si no sabemos cómo hacerlo, es bueno poder orar. Orar por el perdido es una manera de estar en conexión con el corazón misionero de Dios. Otra forma, no lo sabes hacer vos, propiciá el escenario y buscate a alguien que tenga experiencia y te enseñe. Pero lo que no se concibe es que lo haga otro, yo no hago nada. En cuarto lugar, el corazón misionero de Dios se ve también en el llamado a evangelizar en las epístolas. Porque en las epístolas hay un perfil de resaltar a la iglesia como los embajadores que proclaman. Son los embajadores que proclaman. ¿Y quiénes somos los embajadores que proclamamos? Todos los que estuvimos en el reino de las tinieblas y el Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo. Todos. Cuando Pablo le escribe la carta y dice que él ruega
que como embajadores roguemos en nombre de Cristo, reconciliémonos con Dios, no hay en ningún lugar el perfil de que le esté hablando a los que tienen don de evangelismo. Le habla a la iglesia. La iglesia es una embajadora del reino en esta geografía local. Que en la iglesia haya personas con un don evangelístico, déjelo que realice su don. Vaya y acompáñelo. Haga el trabajo en sus contactos más cercanos. Ore por los que se pierden. Las cartas recuerdan la responsabilidad que tenemos como embajadores de Cristo. Hay un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Todo creyente, salvo que, obviamente, si no, no es creyente, ha recibido el encargo de reconciliar al mundo perdido con Dios. Y evidentemente, lo expliqué, ha recibido el encargo de sufrir y de padecer por amor a los escogidos que están esparcidos por el mundo. Tú no podrás salvar al que nunca va a creer, pero deberás predicarle a todos, porque tú no sabes a quién el Padre escogió. La palabra nos dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. La carta de Pablo a los Corintios sigue empapada del corazón misionero de Dios, porque es un Dios que ruega. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, nosotros somos un medio para canalizar el ruego del corazón misionero de Dios. Sí, eso es lo que dice la carta. El punto es cómo lo estoy haciendo. Entonces dice, os rogamos. Ahora Pablo le dice a la iglesia, les hago un ruego porque Dios nos ruega a nosotros. Somos el medio por el cual el ruego de Dios llega a la gente. Entonces yo les quiero hacer un ruego. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Si Dios ruega por medio de nosotros, nuestro ruego es que la gente se reconcilie con Dios. ¿Quién va a entrar? ¿Quién se va a reconciliar? ¿Quién va a llegar a la iglesia? Esa teología la sabemos. Hechos capítulo 2 nos dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. La teología es fácil. Yo debo predicarle a todos, el Señor traerá a los suyos. El corazón misionero de Dios es levantar a los suyos. La iglesia debe predicarle al mundo. Dios, con la predicación de la iglesia a todo el mundo, levanta a la iglesia, trae a los perdidos, que son los que se perdieron en el pecado de Adán, porque Cristo vino a buscar y a salvar a ellos. Lo dice el Evangelio, yo no te ruego, Padre, por el mundo, te ruego por los que del mundo me diste, tuyos eran, ¿cuándo? En la eternidad. Me los diste, ¿cuándo? En la eternidad, en el pacto de redención. Ahí el Padre le entregó a esos, a Cristo, para que Él venga a comprarlos, y Él se encarnó. Bueno, nosotros debemos entender esto y salir a predicar el ministerio o a cumplir el ministerio de la reconciliación, que es rogarle a los perdidos que se reconcilien con Dios. Y el Señor traerá a los escogidos que son parte de la iglesia. Un embajador representa los intereses de un reinado, de un gobierno, de un rey. Y nuestro deber es rogar y presentar el mensaje que salva, el mensaje del perdón de Dios. Pero también hay una urgencia del tiempo. Esta urgencia del tiempo es presentada en 2 Corintios 6:2. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo recuerdo cuando era muchacho, una persona vino y me pidió
hablarle a otra persona del Evangelio. Y esto me pasó y fue muy traumático. Y yo dije, voy a ir. Pero al cabo de 2 días me enteré que lo estaban velando. Y yo me había propuesto ir 2 días después. Y no fui. Y no pude ir más. Y esto marcó mi juventud. La urgencia en que tengamos empapado nuestro corazón con la misión hace de que estemos permanentemente conectados con nuestra responsabilidad de embajadores. La evangelización tiene un sentido de urgencia. No sabemos cuándo la persona puede ya no estar. Tampoco sabemos si ese es un escogido del Padre o no. Eso no nos pide el Señor a nosotros. A nosotros nos pide que vayamos a predicar y evangelizar a los perdidos. Hoy es el día para ofrecer salvación a los que no conocen a Cristo. ¿Qué debemos entender? ¿Estamos en sintonía con la urgencia del Evangelio? Y no, mira, yo la verdad me voy a dedicar a acompañar a la iglesia a predicar después de que teche mi casa. El otro dice, mira, yo lo voy a hacer después que cambie el auto. Y el otro dice, cuando termine de rendir la última materia, porque entonces voy a tener tiempo. Mentira, no va a tener más tiempo si terminas la última materia, menos tiempo va a tener. Y cuando termines tu casa tampoco va a tener tiempo porque va a querer hacer otra pieza más. Y todas las excusas que ponemos es porque no estamos empapados con el corazón misionero de Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Las excusas que nos ponemos revelan la necesidad de quebrantarnos en esta mañana y decir, Señor, perdóname porque la verdad no estoy teniendo un corazón evangélico. Pero para terminar hay un llamado también a poder observar el triunfo final de los redimidos. Es la evangelización presente en el Apocalipsis como que encuentra el clímax final. Todo esto que arrancó en Génesis con un caos, un reino perdido, un paraíso perdido, un hombre expulsado, un hombre que hablaba con Dios y ahora está condenado a la muerte, termina siendo mostrado en Apocalipsis, en aquel encuentro final, una gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un cielo nuevo, una tierra nueva, el vínculo de Cristo con la esposa, el reino eterno, la ausencia de Satanás, la serpiente que tentó en el huerto, la ausencia de los demonios que inducen a pecar, la ausencia del pecado y de la muerte, la vida, el gozo, la paz y la felicidad en una unión eterna y para siempre. Después de esto miré, Apocalipsis 7:9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. La conexión de Apocalipsis es total con el llamado a Abraham. Yo voy a bendecir en ti a todas las naciones de la tierra. Cristo vino y le dijo a los hombres, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y Juan recibe la revelación de la novia de todo pueblo, nación y lengua, que estaban delante de la presencia del trono de Dios y del Cordero. Hay un éxito en la gran comisión, y es que a la larga el propósito misionero de Dios se cumple. Se muestra claramente el resultado de la redención en una adoración de todo pueblo, nación y lengua que se rinde ante el Cordero. Y mi amado, si no te interesa que la persona que amas de tu familia o de tu barrio o de tus contactos más cercanos esté presente en ese lugar, es porque no tienes un vínculo con el corazón misionero de Dios. En Apocalipsis no solamente se muestra el resultado de la redención, sino que se muestra claramente la invitación abierta. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen ven,
y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Dios que busca es el que cierra el canon llamando: tomen del agua de la vida gratuitamente. La evangelización consiste en esto, en ser embajadores en nombre de Dios que tienen un mensaje: reconcíliense con Dios. El mensaje del mismo Señor en Apocalipsis: ven. Esa es la hermosura que la iglesia puede disfrutar cuando sale a las calles y le dice a la gente: vengan, en Cristo hay vida. Y somos llamados en esta mañana a arrepentirnos por no tener un corazón misionero como el de Dios y por no estar comprometidos como embajadores del reino. Porque quizás hay muchas cuestiones teológicas en nuestra boca, pero no hay tantas veces este dicho: ven. Es el que está en la boca de Dios: ven. Es el mismo que el Señor dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa es la expresión del que tiene un corazón misionero: estar frente a personas que se pierden y decirle: vengan. No hace falta tanta teología, vengan. Si tú en esta mañana todavía estás muerto en tu delito y en tu pecado, déjame ser parte de la evangelización. Yo quiero decirte en esta mañana: vení a Cristo, en Él hay salvación. Si te estás resistiendo al momento de la entrega, déjate cautivar. Es Dios quien te llama: arrepentite de tu pecado, pedile perdón al Señor, sabiendo que lo que ocurrió en la cruz es un acto legal. Es que Dios mató a su Hijo para cobrarse en la muerte de su Hijo la deuda de tu pecado. Es que Dios castigó en su Hijo, siendo justo y sin mancha, lo que debería haber castigado en ti, tu pecado. Y lo que se consigue en la cruz es justicia. Los pecados del que cree en Cristo han sido cargados en las espaldas del que muere, para que la justicia emitida por Dios sea aplicada a ese pecador y que viva. Ese es el glorioso intercambio que nos enseña el Evangelio. El Padre ha castigado a Cristo en la cruz para que tú no mueras la muerte eterna. Ven a Jesús en esta mañana y tendrás perdón y vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ser parte de la evangelización porque entendemos tu corazón misionero. Señor, hemos presentado el llamado a evangelizar como una tarea de los embajadores del reino. Y deseamos que esta iglesia sea plenamente consciente de su tarea de evangelizar y que la iglesia esté llena de embajadores que ruegan en el nombre de Cristo que nos reconciliemos con Dios. Te ruego, Señor, tú pongas en el corazón de cada hijo tuyo esta necesidad, la misma que tuvo Pablo cuando él decía: y ay de mí si no predicar el evangelio. Te ruego por esta amada iglesia, para que sea de luz, un faro encendido, no solamente en las regiones cercanas, sino en toda la tierra. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús.